Hola, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida a este seminario que tiene por tema 20 preguntas y sus respuestas respecto a los peritajes psicológicos en tribunales de familia. El docente que impartirá la presente sesión es Juan Francisco Rojas Infante, que es psicólogo licenciado en psicología de la Universidad Católica de Valparaíso. Tiene un magíster en intervenciones psicojurídicas y forenses en la Universidad Diego Portales. Es perito acreditado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso y es perito psicólogo, programa de Psicología Forense, Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación del docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar una beca totalmente gratuita para el curso llamado Peritaje Psicológico, Elaboración y Defensa de Informes en Tribunales de Familia, que tendrá sus sesiones en vivo los días 3 y 10 de noviembre. Los requisitos para optar por esta beca son, primero, ser psicólogos, psicólogas o estudiantes de psicología interesados en la temática y, segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a quedarse hasta el final y así poder tener la oportunidad de ganarse el cupo que se sorteará. Finalmente, para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. También tenemos diferentes podcasts de temas psicosociales, tanto en YouTube como Spotify, buscando Adipados en mayúscula, y comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Juan Francisco Rojas para que inicie la exposición del día de hoy. Muy bien, ahora sí, en vivo y en directo. Buenas tardes a todas, todos. Eh, Antes de partir, ustedes ya, bueno, me conocieron a través de la presentación, ahora conocen esta imagen. Me gustaría conocerlos un poco a ustedes. Vamos a hacer algo, un experimento social bien rápido e intenso, probablemente. Sí, en total somos 120 conectados. Les voy a hacer algunas preguntas y quiero que ustedes me contesten levantando la manito, ¿ya? Primero, díganme quiénes de ustedes son psicólogos, psicólogas. ¿Ya? 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 Vamos en 12. Ya. 19. Me incluyo. 20. Ya, ok. Abajo las manos. Gracias. ¿Quiénes son estudiantes de psicología? Ya, vamos en 18. Contando los de chat, vamos en 21. Cuarto año de psicología, interesado en área jurídica, Vladimir, ¿qué tal? Ya, ok. Abajo las manos. Otras profesiones, por ejemplo, trabajadores, trabajadoras sociales, asistentes sociales. Hola, Te vi por Juan ahí, hay Francisco. alguien. Sí, Soy yo, hola, Caroline Joaquín. Mucho gusto. mucho gusto. Vamos en, Asistente social. contando al estudiante, vamos como en 16. Hay una abogada, dos abogadas por ahí, administradora pública, técnico en trabajo social, ya.
Bajemos nomás las manos. Un par de preguntas más solamente. ¿Quiénes son de la región metropolitana? Ya van en 20, 22, 23. ¿Cuánto estamos siendo ahora? Más de 120. 24 personas, dice. Sí, 24 personas. 26 más o menos. Yo fui de la región metropolitana en su momento. Viví 10 años allá, me devolví hace algunos años acá en la zona costa, a mi Valparaíso querido. Gente de regiones ahora, de Punta Arenas, Temuco, miren, muy bien. Perfecto. No hay gente de otro país, ¿no? Que nos ha tocado. Calama, Arica, Punta Arenas, Iquique. Perfecto. Arriba las regiones. Mira, alguien que vive la mitad del tiempo en Noruega. Muy bien. Interesante. Quizás de ahí podemos conversar respecto a eso. ¿Qué contrastes hay en estos temas, digamos? No nos vamos a meter en otros temas. Valparaíso, Lorena, Villa Alemana. Muy bien. Ya. Abajo las manos. Ahora sí, última pregunta. ¿Quiénes ya hacen o han hecho peritajes? De México, muy bien. Gracias, Norma. Bueno, ¿quiénes ya han hecho peritajes psicológicos o de otro tipo para tribunales de familia? ¿Ya? ¿Alguien levantó? Bárbara levantó la mano. Javiera. Ok. Perfecto. Muy bien. Ya, tengo una imagen más o menos. Estamos bien diversos. Me encanta. Me encanta eso porque significa que vamos a poder interactuar y conversar y desde distintas perspectivas, desde distintas miradas. A veces las conversaciones de psicólogos se ponen un poco fomes, digamos, así que bienvenida a las otras disciplinas, profesiones, técnicos, hacer todas las preguntas que corresponden. Vivian dice que le hicieron un peritaje. Creo, Vivian, que es una experiencia muy, muy interesante. Siempre es interesante escuchar el otro lado. Yo tengo algunas ideas respecto a eso, pero me he podido hacer algunas ideas, pero creo que es un ejercicio bien interesante por escuchar a quien lo recibe, al evaluado, a la evaluada. Muy bien, ahora sí, voy a partir con la presentación como tal. Voy a compartirles pantalla ahora. Y ya, ahí estamos. Se ve bien, ¿cierto? Por favor, me confirman por audio. Ya. Gente de San Fernando también me dice que por acá. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve bien. Muy bien. Ya. Harta gente me ha preguntado por el nombre de la presentación de este seminario. 20 preguntas y sus respuestas respecto a peritaje psicológico en tribunales de familia. Esto tiene que ver fundamentalmente con que, bueno, Catalina había anunciado un poco que esto está vinculado a una actividad de ADIPA, de esta institución que me invitó amablemente y me sigue invitando, digamos, para hacer estos cursos. Nosotros tenemos un curso que es justamente el de elaboración de peritaje psicológico para tribunales de familia. Ya vamos esta es la cuarta edición de este curso. Y a lo largo del curso se han ido generando varias preguntas bien interesantes. Entonces, en algún momento me contactaron de ahí y me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una actividad así como un poco más relajada, más de conversación? Y ojalá con un nombre entretenido. Le puse una lata de nombre. Informes periciales, un clásico. Una fomeda. Y de repente se me ocurre, ¿por qué no estructuramos esta presentación en base justamente a las preguntas que han surgido a lo largo de la ejecución de estos cursos? Entonces eso, el título y las preguntas han surgido justamente de la ejecución de estos cursos. Ahora,
el que estén hechas estas 20 preguntas nos excluye a que ustedes puedan hacer muchísimas preguntas más. Probablemente en unas ediciones más ya estemos hablando de 25, 30 o 40 preguntas respecto a peritaje psicológico. Así que desde ya les invito, ¿ya?, a hacer todas las preguntas que se les ocurra, levantando la manito, eso sí, en orden, para que no nos atropellemos, para que podamos, digamos, establecer una comunicación productiva para todos y todas, ¿ya? Así que vamos a partir. Pregunta número 1. ¿Qué es ser perito psicólogo? ¿Alguien tiene la respuesta ya? ¿Alguien se sabe la definición de texto, de manual? ¿Qué es ser perito psicólogo? ¿No? Yo lo puedo decir primero, ¿qué es lo que no es ser perito? Esto no es ser perito, ¿ya? Alguien iba a contestar. Y yo interrumpí. Esther, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Oh, qué emoción! Voy a participar. Yo creo que perito psicólogo tendría que ver como con predecir la conducta de las personas que han cometido algún delito. Pienso, Ya. como es el tema del seminario, es evaluar si la persona está, digamos, sana, consciente de lo que ha cometido, del hecho que haya cometido, si fue una violación, un asesinato, no sé. Pienso. Usted me corrige si puedo estar equivocada. De ahí vamos a pasar a la respuesta. Quiero recoger más respuestas por aquí. A ver, dice Poli, en Chile lo que sucede es que en Chile el concepto es muy distinto fuera de Chile. A ver, Poli, danos más. Si quieres, mejor por audio, ¿eh? Para hacerlo más fluido. Hola. ¿Sí? Hola, ¿cómo están todos? Hola, Doc. Hola. La verdad, bueno, a ver, yo me he dedicado al derecho muchos años, hoy día no ejerzo como tal, pero estoy dedicada al neurocoaching, vueltas de la vida. Conozco bastante el tema de los peritajes, participo en 2 fundaciones, por lo tanto, peritos en Chile conozco varios, y no he dejado de sorprenderme. Como comenté anteriormente, yo hago la mitad de mi vida en Noruega, y como habló otra compañera por ahí, alguna vez me periciaron, en Chile y fuera, producto de una situación por sustracción internacional de mi hijo. Y acá son especialistas o alguien que tenga la expertise y la formación para poder emitir informes idóneos según los procesos correspondientes, porque puede ser tribunal de familia, laborales, fiscalía, diferente. Fuera, en Noruega, que son países con un concepto diferente, es fundamental, por ejemplo, que estos peritos sean realmente peritos. Eso significa que tengan especialidad y formación académica real. Es decir, si hay un proceso de un niño por vulneración de derechos, por triangulación, desvinculación de niños, alienación parental, que en Chile no está muy reconocida, fuera así, son especialistas, o con trauma complejo, o etcétera, etcétera, etcétera. En Chile no pasa. Nosotros hicimos catastro y a mí no me deja de sorprender el último, y el 70%, 80% de los peritos inscritos en las Cortes de Chile no tienen formación. La expertise está hecha en la práctica. Entonces, por eso mi pregunta era esa, pero en el fondo es la persona idónea con una formación que le permite entregar una visión profesional al tribunal competente. Perfecto. Muchas gracias, Poli. A ustedes. Ya. Natalia, mamá de Irina, dice, es un profesional que en su área, en este caso de psicología, es experta en la materia para poder emitir su opinión de acuerdo a experiencia respecto a un tema en específico. Muy bien. Ya vamos a hablar de la regulación. No. Guarden ganas. Ya vamos a ir a eso. Ya, vamos por la respuesta a la pregunta. Bueno,
Voy a partir de la definición general de perito. La palabra perito es experto, experto en una materia en particular. Es a quien se le encarga la labor de analizar un hecho, una situación, desde su punto de vista, que constituye su disciplina. ¿Ya? Para ello debe poseer el título oficial, etc. Y la segunda acepción, profesional, especialista, experto en un arte o ciencia cuya opinión técnica es necesaria para el cumplimiento de diversas obligaciones impuestas por el derecho. ¿Ya? Esta es la definición de la RAE, definición general, que obviamente se aplica acá en Chile. Vamos, digamos, a lo más nuestro, vamos entrando en materia, obviamente. Artículo 314, Código Procesal Penal. Ustedes me preguntan, pero ¿cómo? Si nosotros vamos a ver, y hago la advertencia, vamos a trabajar fundamentalmente hoy día respecto a los peritajes en tribunales de familia, no tribunales penales. Ya hago esa salvedad. Tribunales penales, aquellos que ven todas las materias que constituyen delito. En tribunales de familia, todos aquellos asuntos que tienen que ver con justamente la familia en general. Y algunos otros ligados a, por ejemplo, divorcios y otros temas más específicos. Pero la regulación legal en relación a los peritajes parte, o se funda, por ejemplo, en diversos articulados de distintos cuerpos legales. Uno de ellos justamente el Código Procesal Penal. Y una de las cosas que reconoce el sistema acá en Chile es la libertad probatoria. ¿Ya? En ese sentido, por ejemplo, acá en el caso del Código Procesal Penal, y que también este principio se aplica en tribunales de familia, es que los intervinientes en las causas podrán presentar informes elaborados por peritos de su confianza, ¿ya? Y solicitar en la audiencia de preparación de juicio oral, en el trámite de familia también en una audiencia de preparación de juicio, también en ese momento se le cita al perito, ¿ya? Se le nomina y se le cita para el momento de la audiencia. Cuando procede el informe de perito en los casos determinados por la ley y siempre y cuando sirva esto, el peritaje, el juicio que emite este experto, ¿ya? Para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa, ¿ya? Y aquí plantea también el Código Procesal Penal algunas condiciones respecto a cómo debe ser ese informe. Los informes deberán emitirse con imparcialidad, ateniéndose a los principios de la ciencia o reglas del arte de oficio que profesare el perito. Dado que estamos hablando de peritajes psicológicos, el perito deberá regirse por los principios de la ciencia psicológica. Porque la psicología es ciencia, ¿cierto? Muy bien, estoy leyendo el chat. Sí, la mayoría de sus respuestas están ligados a esto. Hay la emisión de algunos juicios, digamos, de valor respecto a la profesión del perito. Bueno, vamos a hablar también de eso un poco más adelante. A propósito de algunas preguntas, algunas respuestas que se dan por ahí. ¿Cuál es la especialidad que se necesita para hacer peritajes? Y ahí está la respuesta, un poco a partir de lo que hablábamos. En rigor, y por eso planteo en rigor, literalmente, dado que hay libertad probatoria, sobre todo también en tribunales de familia, no hay un título, una formación que per se a uno lo acredite automáticamente como alguien que realiza peritajes. De ahí vamos a ver cómo concretamente se genera, se realiza esta acreditación. Porque claro, no es que cualquier psicólogo pueda hacer un peritaje. Pero por otro lado tampoco quiere decir esto que necesitemos un título o un certificado o una certificación especial para hacerlo. Estoy hablando de la realidad chilena. ¿Ya? A ver, Ambi dice, yo siendo, no entiendo, FLGA, fonoaudiólogo.
Con magíster en neuropsicología, ¿podría ser perito si realizo cursos y acreditaciones? No, porque para eso, y es algo que en la práctica pasa, van a exigir, te van a pedir, el abogado que te pida el peritaje o el tribunal va a pedirte el título profesional de psicólogo o psicóloga. Entonces, en ese caso, por ejemplo, que tú planteas, no correspondería. A eso me refiero, a que no hay una acreditación sobre o extra a lo que es el título profesional. ¿Ya? En ese sentido, sí, está bien, está claro, no hay, insisto, una acreditación. Por ejemplo, yo hice mi magíster hace ya 10 años aproximadamente, pero mi magíster no me acreditó como perito automáticamente. La acreditación, en el caso de los tribunales de familia particularmente, pasa caso a caso, por así decirlo. ¿Ya? Ahí vamos a explicar bien cómo pasa esto. Sin embargo, aquello... antes. Victoria dice, un asistente social puede realizar, por supuesto que puede realizar peritajes. Obviamente, peritajes sociales. ¿Ya? Y ahí podemos hablar después de un muy buen curso que se hace acá también en ADIPA, relacionado a la realización, a la elaboración de peritajes sociales, impartido por una excelente compañera y amiga, Lorena Carmona. ¿Ya? Bueno, más allá de eso, quería plantearles eso, si bien, insisto, no hay una acreditación, un grado académico que sea condición exclusiva para aquello, es deseable, digamos, que el psicólogo, la psicóloga que se aproxime y quiera meterse en estos temas, tenga claras algunas definiciones. ¿Ya? Por ejemplo, también como un marco, digamos, conceptual, partir hablando de la psicología forense, ¿ya? Que es una subdisciplina, digámoslo, de la psicología, que trabaja fundamentalmente, como lo definen acá los profesores Urra y Vázquez, en el Manual de Psicología Forense, ambos españoles, a todo esto, hablan de justamente dicen la ciencia. Yo hablaría más de, como les decía, la subdisciplina de la psicología, que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante preguntas de la justicia, ¿ya? Y que actúa en el foro o tribunal. De ahí su nombre, psicología forense, no tiene que ver con analizar o evaluar a los difuntos, ni nada por el estilo. Como veíamos en los memes, no tiene que ver con el traje blanco, con FBI, PDI, ni nada de eso. CSI, no. Algo de eso hacen ellos, pero no. Forense se refiere fundamentalmente a que nosotros, al momento de realizar un peritaje, y esta es una cuestión súper importante, porque de alguna manera estructura técnica y metodológicamente el trabajo que vamos a hacer, nosotros estamos respondiendo preguntas, más bien una pregunta que nos hace el tribunal o alguno de los intervinientes respecto a una situación y que ellos estiman que es ni más ni menos que un psicólogo o una psicóloga quien puede responderlo. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bien. Disculpa, Perfecto. ¿Sí? ¿Alguien? que no me queda clara la diferencia, soy yo, Rocío, no me queda clara la diferencia entre un perito psicólogo, o sea, o sobre el perito forense. Perdón, no escuché la última parte. Se anduvo ¿Me distorsionando escucho bien? Ahora sí. Ya, que no me queda clara la diferencia entre el peritaje psicológico y la psicología forense. A ver, en rigor, debemos entender que un peritaje psicológico es la ejecución, digamos, de la especialidad de la psicología forense. ¿Ya? El psicólogo forense es aquel que justamente interviene en un juicio y responde a las preguntas que se le formulan respecto a ese caso. Y el producto de esa investigación, de ese trabajo que hace, es el peritaje. ¿Ya?
No sé si ahí queda un poco más claro. Sí, muchas gracias. Ya. Perdón, Sí. consulta, porque también me quedó dando vuelta y es una pregunta que yo o nosotros en el equipo nos hemos hecho muchas veces, la diferencia por fuera, digamos, y que lo que se ha delegado en tribunales. En algunos nos ha ido bien, en otros no tanto. Sin embargo, desde el punto de vista académico, Ujú, existen psicólogos que tienen formación en psicología forense. claro. Entonces, si vamos a estricto rigor, digamos, Ujú, un psicólogo clínico o un psicólogo infanto-juvenil con, no sé, especialidad en, no sé, trastornos del ánimo, por ejemplo, ajá, ajá. no necesariamente es un psicólogo forense, con formación forense, porque la formación es distinta, ¿no? Es una Sin formación, es una totalmente formación distinta. distinta. No, Por no lo es total, tanto, no o es sea, totalmente, no, no es pero totalmente me entendí, o sea, sí. sí, se entiende un poquito para no extendernos, digamos. Sin embargo, los tribunales acá en familia, que es lo que nos estamos abocando, toman un psicólogo perito inscrito en la Ujú, corte como ujú. si fuera un psicólogo forense. Por eso yo me refería a que en Chile el sistema no exige una certificación. Yo les contaba mi caso, yo tengo formación, magísteres en psicología jurídica forense. El otro nombre más largo, pero esa es mi Sí, claro, especialidad. sí, claro. Pero eso no me acredita, No, eso no, no me convierte automáticamente en perito. ¿Ya? no, claro, lo que pasa es que, o sea, nosotros llevamos varios años como fundación, trabajando más de 15 años en esto, Ujú, y nos hemos dado cuenta que efectivamente, digamos, como perito está, digamos, porque están inscritos en la corte, ajá. como perito Ya psicólogo vamos, o eso, pero eso no, por eso te digo la sí, diferencia, como que el límite es bastante delgado, el hilo es sí, muy delgado, ¿no? para allá vamos. Más adelante Gracias, ya voy muchas a gracias, responder esa pregunta. muchas gracias. Tamara tiene levantada la mano. Sí, disculpe, es solamente para acotar que se escucha muy bajo, no sé si será un problema de audio. Sí, se escucha, yo me escucho más bajo o Sí, todas sí, las se escucha. intervenciones. Usted en general se escucha muy bajo, ¿Ya? Vamos porque a a comparación de la persona que habló, se escuchaba muy bajito. ya, voy a revisar entonces. Veamos, veamos qué pasa acá. Yo Eh, también lo escucho bien. Yo también lo escucho bien. ok, parece que se me cayó la presentación, no importa, acá vamos de nuevo. Ya. Sí, por lo visto yo chequeé mi sistema, estamos ok con el audio. ¿Ya? Puede ser, y dado lo que me comparten ahora, que por cuestiones como particulares, digamos, de conexión probablemente se escuche más bajo o hay alguna otra dificultad. Bueno, seguimos entonces. Como les decía, varias de estas preguntas las voy a retomar más adelante, que, bueno, que se están formulando ya. Entonces, vamos a la tercera pregunta. Entonces, dado lo anterior, dado que no existe una especialidad, y vaya vamos ya respondiendo algunas preguntas formuladas, entonces la pregunta es, ¿quién puede ser perito, psicólogo? ¿Sí? Y ahí, en rigor cualquiera. La ley 19968, que es la que crea y regula el funcionamiento de los tribunales de familia, tiene un título especial, una capítulo especial, que habla de justamente el número 3, la prueba pericial. En el artículo 45 habla de la procedencia de la prueba pericial y señala ahí, en ese artículo se señala de que las partes, como veíamos, se replica el principio, digamos, del Código Procesal Penal, las partes pueden presentar peritos de su confianza, ¿ya? O sea, en un juicio de familia, cada una de las partes puede perfectamente llevar su perito psicólogo, es más, hasta el mismo tribunal puede decir, ya, ustedes presentan cada uno, yo presento el mío. Y es posible, el mismo tribunal es el que se encarga además de regular la cantidad de los peritos. Eso lo vamos a ver también. Y lo que pasa
es que, según esta ley que regula los tribunales de familia, la acreditación se hace en el momento de la presentación de la prueba, ¿ya? En el momento de la audiencia preparatoria, se supone, según lo que dice la ley, cada parte dice, mire, este es mi perito, es psicólogo, tiene una experiencia fantástica, es PhD, tiene miles de diplomados, etcétera, etcétera, es el mejor perito de la plaza. La contraparte va a querer decir más o menos lo mismo, ¿ya? Porque se supone que un buen perito hace buenos peritajes, por lo tanto el peritaje que va a presentar es bueno. Entonces, en ese momento donde, insisto, según regula la ley de tribunales de familia, es donde se acredita la idoneidad del perito, ¿ya? Y aquí tenemos una polémica, ¿ya? Por ahí algunas mencionaban la existencia del famoso listado de la Corte de Apelaciones, ¿ya? Aquí hago una aclaración respecto a qué es lo que es la acreditación. En el fondo es demostrar que la persona que es presentada como perito reúne las condiciones para ejecutar un peritaje como corresponde en términos de calidad, ¿ya? En ese momento la idea es presentar las calificaciones profesionales y también la experiencia que esta persona presenta, para decir, bueno, como les parafraseando, digamos, y recordando lo que se les mencionaba, en el fondo para decir, la parte quiere, el abogado que lo presenta, tiene que mostrar que su perito es el mejor, ¿ya? Entonces, por eso es importante esta parte, del examen de la admisibilidad de la prueba pericial, ¿ya? Ahí también el abogado tiene que demostrar, tiene que decir, yo quiero un peritaje en este tema en particular, porque creo que es importante para resolver, para que el tribunal resuelva, a la luz del conocimiento científico afianzado, con el juicio y la experiencia de este perito que yo les presento, ¿ya? Entonces, como dice acá, el objetivo es que durante el juicio el litigante, el abogado que presenta al perito, muestre que el perito es un verdadero experto en la materia, ¿ya? Disculpa, Juan Francisco, disculpa que te interrumpa. ¿Sí? Una pregunta. Uno ya cuando tiene el título de peritaje, ¿verdad? Uno se tiene que inscribir en el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿sí? Dale, termina la pregunta. Mi pregunta es, ¿cuántos años después de ya tener el informe de que ya uno tiene realizado el estudio, después de cuántos años uno puede ejercer? Esa es mi pregunta. Perfecto, lo vamos a dejar en suspenso la respuesta para seguir con esto, porque justamente voy a ese tema. Entonces, como les decía, se acredita el perito en audiencia, ¿ya? Según lo que dice la ley 19968, ¿ya? En ese sentido, la ley señala claramente, artículo 48, los peritos no se inhabilitan. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo abogado presento a X perito, la contraparte no puede decir, ese perito es malo, no lo ponga, o ese perito aquí, o ese perito... No, es el momento donde se realiza el cuestionamiento respecto al perito, ¿ya? No se pueden inhabilitar a priori, ¿ya? Es el interrogatorio, insisto, artículo 48, ley 19968, es el interrogatorio posterior a la declaración del perito, donde justamente el tema, uno de los temas a tratar, digamos, y a discutir, es determinar la objetividad de sus juicios y conclusiones y la idoneidad de su labor, así como el rigor técnico y científico de sus conclusiones. Y se le puede decir, advierte la ley también, dice, se le puede preguntar por los honorarios que recibe. Y aquí viene el tema, el famoso tema del listado de la Corte de Apelaciones. Yo hasta hace 3 semanas atrás funcionaba en la lógica de que, por un lado, estaba este sistema que propone la ley de tribunales de familia, que es que en el fondo uno acredita en juicio, pero paralelamente existía el otro
la otra forma de acreditación, que es una acreditación previa, que es justamente el listado de las Cortes de Apelación. Y según aquello, lo que uno hacía era que cada 2 años la Corte de Apelación, todas las Cortes de Apelaciones del país llamaban a que los profesionales, en este caso los psicólogos que deseaban o desean formar parte de este listado, se inscriban, ¿ya? Y cosa que los tribunales posteriormente eligieran de ese listado a los peritos. Los requisitos para inscribirse en el listado era la posesión del título profesional de psicólogo, experiencia de 5 años y el currículum vitae. Nada más. Nada más. Por lo tanto, en ese momento, por ejemplo, yo ese trámite lo hice en agosto del año pasado, agosto 2021, presenté mis papeles, entonces yo hoy día estoy en el listado de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Santiago y San Miguel. ¿Ya? El tema es que si uno va hoy a la página del Poder Judicial, a la sección peritos, uno se encuentra con una sorpresa. ¿Ya? Se encuentra que el listado de la Corte de Apelaciones solo lo autoriza a uno para ser perito para los procedimientos civiles, para la justicia civil. Y aquí les cito el artículo. Código de Procedimiento Civil, artículo 416 bis. Las listas de peritos indicadas en el artículo precedente, 416.1, serán propuestas cada 2 años por la Corte de Apelaciones respectiva, previa determinación del número de peritos que en su concepto deban figurar en cada especialidad. Entonces, y esto tiene que ver con un tema más de fondo, ¿ya? Porque hasta hace poco tiempo, o sea, hasta ahora, hasta hace pocas semanas atrás, yo participé en un juicio en familia. Y yo, al momento de acreditarme, me pidieron mi certificado, mi currículum vitae, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo me pidieron el certificado de inscripción en el listado de la Corte de Apelación. En la práctica pasa eso, ¿ya? Por un lado, hay una acreditación en juicio, y por otro lado, igual a uno le piden el listado. Hay un tema ahí, insisto, hay una polémica bien interesante, porque también hemos descubierto hace poquito tiempo de que hay un proyecto de ley, ya en el Congreso, está en el Senado en estos momentos, que busca justamente regular la actividad pericial. El tema es que la Corte Suprema emitió un informe y señala que no está muy de acuerdo con la generación de esta acreditación a priori, ¿ya? Básicamente porque va en contra del principio de la libertad probatoria, ¿ya? El tema es que, y eso lo podemos ver más adelante también, se supone que en el espacio donde, en tribunales de familia, el espacio donde debiera el perito probar que es un buen perito, y el peritaje que hizo es un buen peritaje, es el interrogatorio, y ahí tenemos algunos comentarios que hacer respecto a esa labor, ¿ya? No sé si queda claro. Juan Francisco, otra vez, disculpa. ¿Sí? Con respecto a lo que estabas hablando, ¿Sí? ¿quién fiscaliza al perito con respecto a lo que dice, a lo que presenta en un juicio, ¿verdad? ¿Quién fiscaliza esa verdad? Según la ley de tribunal de familia, eso se hace en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio, ¿ya? Se supone que el perito tiene que mostrar y demostrarle al tribunal que lo que hace es psicología y no es otra cosa. Y de ahí vienen las preguntas que hace la parte que lo presenta, y la parte más importante acá tiene que ver con la contraparte, que se hace un buen contrainterrogatorio. Tendría que develar y demostrar que el perito en cuestión no hizo un buen trabajo. Eso es lo que el sistema propone como, entre comillas, control de calidad. Muchas gracias. Natalia levantó la mano, Natalia Orellana. Sí, Juan Francisco, muchas gracias. No me quedó claro por qué
el 416 bis solamente se aplica a materia civil y no a familia, por el tema de libertad probatoria que ocurre en sede de familia? Como les decía, ley de tribunal de familia dice que la manera de acreditar a un perito es en audiencia. Cada parte presenta el perito que quiere y muestra y acredita que es un buen perito. En el procedimiento civil, a partir del 416 bis y anteriores, se genera este listado, ¿ya? Que, entre comillas, acredita a priori a cierta cantidad de peritos. ¿Sí? Dice alguien por ahí, pregunta alguien, si hay quejas sobre el peritaje, ¿se puede presentar un reclamo al Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia no tiene absolutamente nada que ver en esto, ¿ya? Recuerda que el Ministerio de Justicia es parte del Poder Ejecutivo, ¿ya? Y recordar que los tribunales son parte del Poder Judicial, ¿ya? Y hay una cuestión que está absolutamente sacrosanta todavía, es que efectivamente hay una separación tajante de poderes. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse en lo que pasa, por ejemplo, en un juicio. César dice, ¿por qué no fiscalizan a los jueces? Me está cargando este seminario de las personas que han intervenido, toda abogada. O sea, yo por lo menos, César, te cuento que yo no me siento muy cuestionado, ¿eh? Al contrario. Yo creo que las preguntas son súper legítimas y donde uno en realidad se ve cuestionado, muy cuestionado, es justamente en un tribunal, cuando uno es perito. Y me parece muy sano que uno se vea cuestionado porque uno tiene que ser capaz de explicar, y ahí lo vamos a ver más adelante también, qué es lo que uno hace. Si lo que uno hace no es ocultismo, es una ciencia. Ya lo vamos a trabajar más adelante. ¿Ya? Entonces, ese es un tema hoy día que tiene que ver con la acreditación. ¿Quién es perito? ¿Quién puede ser un perito psicológico? ¿Ya? Pregunta 4. ¿Para qué se pide un peritaje psicológico? Nuevamente, vamos a la fuente, vamos a la ley de tribunales de familia. Artículo 45 dice que procede un peritaje cuando es necesario y conveniente para apreciar alguna circunstancia con conocimientos especiales de ciencia, arte u oficio. ¿Ya? Necesitamos ahí un pronunciamiento experto, ¿ya? De alguien que maneje las leyes, principios, reglas, teorías, conocimiento afianzado científicamente, aquello que denominamos psicología. ¿Ya? Y concretamente, lo que todo, este es el, por así decirlo, el santo grial del psicólogo forense o del perito. Uno lo que primero debiera tener claro al iniciar o al pretender iniciar un peritaje es la pregunta psicolegal. ¿Ya? Y la pregunta psicolegal es la interrogación que en el marco de la investigación judicial debe responder este perito o este experto. ¿Ya? Obviamente, la idea es que a un psicólogo se le pregunten temas relacionados con la psicología. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, uno tiene que ser bastante claro, directo y honesto para decir, en realidad, ¿sabes qué? Esto un psicólogo no lo puede responder. Probablemente necesitemos un neurólogo. Por ejemplo, yo no sé leer un TAC. Entonces, por más que me pidan, por favor, interprétame el TAC. Una tomografía axial computarizada. No puedo hacerlo. No me enseñaron eso. No es mi tema, no es parte del arsenal, por así decirlo, de un psicólogo. ¿Ya? Maite hace una pregunta: ¿qué pasa en un juicio si el juez solo aceptó un perito contraparte por motivos de tiempo? En esa situación se puede realizar un recurso de reposición respecto a la actitud arbitraria del juez. Al respecto, a ver, antes pasaba, sobre todo al inicio, digamos, de los tribunales de familia, en que el tiempo en las audiencias no alcanzaba. Y de a poco se han visto la obligación de que, por ejemplo, las audiencias de juicio duran muchas sesiones. Es más de algún perito le ha tocado tener que concurrir al mismo tribunal cuando íbamos presencialmente a declarar. Nos ha tocado ir 4 o 5 veces a la espera que se dé el turno
para que podamos exponer nuestro peritaje. Según tengo entendido, no es posible que si se compromete un peritaje en audiencia preparatoria, este peritaje no pueda ser expuesto por tiempo. Es probable que no se exponga, básicamente por decisiones de la misma parte que lo presenta. A veces pasa, también lo podemos hablar más adelante, de que el abogado mismo que presenta, que pide el peritaje, no está de acuerdo con el resultado del peritaje porque dice que no le sirve para lo que él pretende mostrar. Entonces ahí, por ejemplo, muchos abogados toman la decisión de bajar al perito. ¿Sí? Entonces, según tengo entendido, no es posible que pase esa situación como la describe Mike, de que no presente porque no hay tiempo. Si no hay tiempo, bueno, habrá una nueva audiencia. Hasta que se exponga toda la prueba. Recordar que el peritaje es una de las pruebas que se presentan en el juicio. Y la idea es que cada parte pueda presentar absolutamente toda su prueba. ¿Sí? Como dicen ahí, más acotadamente y mucho más precisa, Nicole dice, sí, continuación de audiencia. ¿Ya? Camila pregunta por ejemplos puntuales de preguntas psicolegales. ¿Está el padre de los niños de autos en condiciones de ejercer una debida parentalidad respecto de ellos? ¿Está el padre o la madre en condiciones de detentar el cuidado personal, la tuición que se llama en otros contextos, en otros países, de niño o niña en materia de autos? Es posible acreditar que la denunciante efectivamente fue víctima de o muestra un perfil de víctima de violencia intrafamiliar. Se me ocurren así a la pasada esos ejemplos de preguntas psicolegales que a mí particularmente me ha tocado responder en más de alguna oportunidad. ¿Sí? Disculpa, otra vez, ¿Sí? ¿alguna técnica como para enfrentar un interrogatorio? Lo vamos a ver más adelante. La pregunta psicolegal, la idea es que sea enunciada de forma clara y precisa, más o menos, mejor, espero, que como se los planteé yo en los ejemplos. Tiene que estar acotada a los límites de la disciplina que procesa el perito, que sea pertinente. Es lo que les decía. O sea, si me preguntan por las ondas alfa en el sueño del evaluado, yo no voy a saber eso. Tengo cómo responderlo, por ejemplo. ¿Ya? No sé, el evaluado o el denunciado tiene un consumo problemático de sustancias. Les pregunto a ustedes, ¿es posible que solo un psicólogo pueda responder eso? ¿Con las técnicas de la psicología? ¿Sí? ¿No? No. ¿Por qué Vivian no? Disculpe, Porque puede ser porque quizá requiere de un examen toxicológico. entre otras cosas, podría requerir un examen toxicológico, requiere un seguimiento, como muy bien planteado Vladimir, requiere una evaluación más bien una evaluación transdisciplinaria. ¿Ya? Por lo general, quienes emiten el juicio técnico de que, por ejemplo, existe un consumo problemático de sustancias, son equipos especializados en tratamientos de drogas. ¿Ya? No está en manos de un solo profesional, menos solo de un psicólogo, pronunciarse al respecto. Uno podría generar ahí una sospecha, probablemente. Pero quien puede responder de mejor manera esa pregunta es un equipo. Claro, por ejemplo, a mí la otra vez me pasó eso. Me tocó leer un informe, un abogado me dijo, por favor, échale un vistazo a este informe y cuéntame qué te parece. Entonces, por ejemplo, el evaluado, el perito, más bien psicólogo, que era de la misma parte del evaluado, nos quería demostrar que él no tenía un consumo problemático de drogas porque mostró el resultado de una analítica, de un test de laboratorio. Claro, cuando uno sabe que un test de laboratorio en realidad, por ejemplo, un test de orina mide el consumo en 48 horas. Entonces, lo único que se puede concluir de ese examen es que la persona no consumió drogas en las últimas 48 horas. No podemos decir si esa persona tiene un consumo problemático.
Ujú. Y sí, todo es cuestionable en juicio. Y en la vida también. Vamos adelante. 5. ¿Cómo se hace un peritaje psicológico? Para la respuesta cabal, certera, completa de esta pregunta, les invito a quienes puedan al curso que se inicia la próxima semana de elaboración de peritajes psicológicos para tribunales de familia. Pero vamos a hacer un esfuerzo de condensar una respuesta en breves minutos. ¿Cómo se haría o cómo debería hacerse un peritaje psicológico? ¿Ya? Aquí les muestro un diagrama que me encanta, que es de una autora española, Fernández Ballesteros. Ella tiene un manual hermosísimo de evaluación psicológica. Ahora, su manual es de evaluación psicológica, no es de evaluación forense. ¿Ya? Y ella plantea que cualquier proceso de evaluación, en cualquier contexto, debiera guiarse más o menos por estos mismos principios. Primero, la existencia de 4 fases. O sea, perdón, primero, la existencia de una demanda. Alguien está pidiendo una evaluación. ¿Ya? Entonces tenemos un contexto y una situación que define un sujeto cliente o cliente. A veces es el mismo sujeto que lo pide, es el cliente. A veces el sujeto que recibe o es evaluado no es el cliente, porque no es él que está pidiendo la evaluación. Entonces, por ejemplo, en contexto forense, en contexto de tribunales, pasa eso. El sujeto evaluado no es el cliente. Ahí hablamos de un sistema cliente que nos está pidiendo pronunciarnos respecto a una situación en particular. Y tenemos por otro lado a un psicólogo, una psicóloga, que posee marcos teóricos, definiciones técnicas, por ejemplo, frente a la pregunta de la parentalidad, se manejan los últimos modelos, toda la última moda respecto a parentalidad, de la Odisea, Amar, qué sé yo. Y aparte de eso, sabe cómo hacer peritaje y sabe cómo vincularse a los tribunales. Entonces tenemos ahí un psicólogo, una psicóloga bien con una capacidad, digamos, para poder justamente generar una respuesta. ¿Qué es lo que debiera hacer este colega o esta colega? En primer lugar, fase de recogida de información. Dice ahí primera recogida de información porque efectivamente nunca se deja de recoger información al momento de hacer una evaluación psicológica. Siempre hasta la última sesión, hasta el último momento, antes de uno cerrar el informe, sigue fluyendo y mandando información. Pero acá hablamos de una primera recogida que es importantísima. ¿Por qué? Porque luego de ello, la idea es que nosotros, a partir de la pregunta psicológica, que va contenido en esta primera recogida de información, nosotros vamos a generar hipótesis respecto a la evaluación en sí. Por ejemplo, si nuestra pregunta psicolegal, el foco, el objetivo de nuestra evaluación es averiguar si esta persona, por ejemplo, posee competencias parentales suficientes y necesarias para ejercer el cuidado personal de su hijo o hija, vamos a tener que, en la hipótesis, por ejemplo, trabajar cuáles son los resultados posibles de esa evaluación. De partida, hay 2 resultados posibles, que tenga o que no tenga. Entonces, por eso se habla siempre de hipótesis. Siempre van a ser más de 2. No puede ser solo una hipótesis. ¿Por qué? Porque uno tiene que trabajar en todas las posibilidades de resultado de la evaluación. ¿Ya? Y esta es la segunda fase. Uno tiene que trabajar en base a hipótesis, ¿sí? Porque eso le va a dar cuerpo y le va a dar orden y estructura al proceso de evaluación que nosotros vamos a llevar a cabo. ¿Ya? Tercera fase, la contrastación. Y ahí empezamos a aplicar técnicas. Y empezamos la aplicación de las pruebas. Y las pruebas las vamos a elegir, y los test psicológicos los vamos a elegir de acuerdo a las variables que vamos a evaluar. ¿Ya? Por ejemplo, si necesitamos saber de personalidad, ¿qué test elegirían ustedes? ¿Qué tests en plural? Si necesitamos saber de la personalidad de un sujeto. Vamos con él. Test de Rorschach. Acá lo tengo yo el mío. ¿Un HTP? Pero una ¿Podría ser? consulta, bueno, yo soy psicóloga
y hasta el último año estaban hablando de que ya no estaban siendo, digamos, que ya no servían los test proyectivos. Y a mí me llamó mucho la atención que ya no está siendo como, ¿No servían ya, para qué? claro, decían para hacer evaluaciones. Y yo resulta que soy psicóloga laboral, entonces era como, ¿por qué si nosotros tenemos que hacer test, no sé, por la persona con armas, bajo la lluvia, como para también hacer una buena evaluación de la persona para ver si está preparado o no Ujú. para cierto cargo? Sí. En ese sentido, o sea, claro, alguien podrá decir, no, yo necesito test eh, científicamente ultra requete contra Lo riguroso, psicométrico, claro, psicométrico, cuestionario, qué sé yo. Pero desde esta perspectiva, como les decía, acá en el fondo uno elige las armas que va a utilizar de acuerdo a las hipótesis y de acuerdo a las variables que uno va a evaluar. De ahí ve, de acuerdo al arsenal que uno tiene, qué es lo que le conviene, qué es lo más útil. Entonces la idea no es elegir primero el test y luego acomodo mi proceso a esto. Por lo tanto, es posible que test de distintas naturalezas, proyectivos, cuestionarios autoaplicados, dibujo, observación, entrevista, podrían todos ellos servir y entrar en esta fase, como les decía, esta fase de contrastación. Es en este momento donde nosotros acumulamos toda la información posible respecto a la situación y al caso, ¿ya? Y hacemos una acumulación con bien poca discriminación, acumulamos, ¿ya? Recuerden que no es solo aplicar test y técnicas de evaluación, también, por ejemplo, es analizar documentos, ¿ya? En forense, en el ámbito legal, en el ámbito judicial, en familia también pasa, nos encontramos a veces con expedientes bien voluminosos y que tenemos que ser capaces de hacernos cargo de ello también, ¿sí? Y finalmente está la fase de comunicación de resultados, que se traduce en la generación de un informe, ¿ya? Sí, aquí no voy a entrar en mayores detalles. Básicamente, plantear que Fernández Ballesteros señala de que una evaluación es parangonable a una metodología de estudio de casos, ¿ya? Y que acá la metodología a utilizar es, por lo general, la sugerencia es utilizar metodologías qualis y quantis, o sea, utilizar un diseño metodológico mixto, ¿ya? Para poder tener distintas fuentes de información, distintos métodos de recolección de información que hagan que nuestra información sea más rica y más diversa, ¿sí? Entonces, como dice acá abajito, la evaluación psicológica debe utilizar un procedimiento científico sujeto a reglas. Oh, se me fue. Centrado en el caso y no reducible al puro hecho de aplicar test. Un peritaje no es solo aplicar pruebas. Es muchísimo más trabajo que eso. Desde ya les puedo decir aquello, ¿ya? Interesante. ¿Existe una devolución de resultados a lo evaluado? Yo creo que sí. Lo vamos a ver más adelante. Como también existe consentimiento informado. Entonces, lo importante de un proceso de evaluación, que es un proceso de toma de decisiones para llegar a la solución de un problema evaluativo y que requiere la formulación y contrastación de hipótesis. Como les decía, el detalle de esto lo vemos nosotros, lo vamos a revisar nosotros el próximo jueves. Los próximos 2 jueves vamos a estar justamente haciendo el curso de elaboración de evaluaciones periciales psicológicas para el Tribunal de Familia y ahí podemos estar muchísimo más en detalle. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale un peritaje psicológico? Pregunta también muy frecuente. Claro, como dice, volviendo a la anterior, Erika Landívar dice, método mixto, recolección de información, método de asociación libre. Sí, también puede ser. Todo vale. Ya, pregunta respecto al dinero. Como les decía, sí, efectivamente, esto se pregunta, se puede preguntar, no es una pregunta... por ejemplo, ¿qué precio le da usted a un perito que cobra poca plata? En contexto del caso, ¿eh? No me refiero a una calificación moral, no, ni ética. ¿Que puede tener poca experiencia? Puede tener poca experiencia, por ejemplo, o puede tener otro tipo de compromisos con la parte, por ejemplo. Entonces, por eso se puede preguntar. Y sí, no hay límite.
efectivamente, yo conozco peritos que cobran 1,5 millones, 2 millones de pesos por informe, y además cobran por la comparecencia, aparte. Y conozco también colegas que hacen informes periciales por 100.000 pesos, incluyendo la comparecencia. No hay ningún tipo de regulación al respecto. Ninguna. Solo, como dice acá, artículo 47, los peritos tienen que entregar garantías de profesionalismo y los honorarios, está claro, que va a ser a costas de la parte que los presente. Ahora, porque todo el mundo me pregunta, profe, ¿cuánto cobro por un peritaje? Y yo aquí hago feos gestos, porque no respondo una pregunta con otra pregunta, pero yo creo que en este caso vale. ¿Cuánto vale tu hora laboral? ¿Cuánto vale tu experiencia? ¿Cuánto vale tu hora de trabajo? ¿Todos pueden cobrar lo mismo? Queda abierta la pregunta. No, por el amor al arte, no, olvídalo. No. Yo tengo cosas que pagar. Mi magíster lo pagué a pulso, enterito, completo. Vivian levantó la mano. Sí, pero una consulta, el valor, así como le dice usted que todos sus estudios valen y por eso usted cobra, eso no debiera estar mejor regulado, me explico, ya que el perito, cualquiera puede ser perito, pero algunos sí se especifican en distintas áreas y otros no. Debiera estar mejor regulado eso, porque puede ser un perito cualquiera y cobra millones porque tiene, disculpen la palabra, negociado con el abogado, que es lo que se ve, y faltan a la ética, y como no está regulado, entonces, y no se ve el currículum, como dice usted, porque el currículum, todos presentan currículum. La calidad del currículum es lo que muchas veces no se ve. Es que yo a eso me Eso, refiero. esa va mi pregunta, a que si no estuviera mejor regulado. Eso. Es que yo Pero ¿qué pasa si, perdón, disculpe, qué pasa si alguien en la contraparte hace pebre todo tu informe, toda tu idea, y ahí que queda tu nombre, porque al final todos trabajamos, de hecho, con nuestro prestigio? ¿Sabes qué? La recomendación, es decir, ¿sabes qué? No, tal psicóloga, ¿sabes qué? O psicólogo es pésimo porque le cobró una millonada y lo hizo pésimo. Y eso precede en todo ámbito de cosas. Yo insisto en la idea, yo creo que es un tema no zanjado, no lo vamos a zanjar aquí tampoco. Pero, por ejemplo, alguien podría preguntar, pucha, yo que me he sacado la mugre, tengo mucha experiencia, y mi hora laboral vale tanto, por lo tanto, por ejemplo, yo saco la cuenta, no sé, destino 30 horas laborales, 30 horas de trabajo para generar el peritaje. Mi hora laboral cuesta 50.000 pesos. Ustedes sacarán la cuenta cuánto costará entonces. Porque esa persona va a tener que cobrar lo mismo que alguien que su hora laboral cuesta menos. Solo hago la pregunta y se las dejo para ustedes para la casa. Entonces, es un tema, es un tremendo tema que, insisto, está absolutamente, hoy día está abierto y está desregulado. Básicamente pensando en este principio, digamos, de la libertad probatoria. ¿Ya? Vamos a ir avanzando. Diferencia entre la evaluación clínica y la evaluación forense. ¿Por qué en el fondo es bueno que un buen perito tenga más de alguna idea de lo que es lo forense, la psicología forense? Entonces aquí hay una tablita del profesor Echeburúa, español, que ha venido muchas veces acá a Chile. Entonces él hace una muy bonita distinción, digamos, un paralelo entre lo que significa una evaluación forense y una evaluación clínica. Él señala de que los estándares y requisitos, por ejemplo, de una evaluación forense son psicolegales, o sea, no son solo relacionados a lo psicológico, sino que también tienen un estándar, digamos, que tiene que ver con lo legal, ¿sí? Desde ahí, el tipo de informe forense tiene que ser un informe muy documentado, razonado técnicamente y con conclusiones que contesten la demanda judicial. Versus un informe clínico que no tiene esos requerimientos, o no tendría esos requerimientos. Yo no sé, yo me hago la pregunta, la verdad. Si es así tan relajado. Y otra cosa, entre otras, ustedes podrán leerlo después, que a mí me llama harto la atención, tiene que ver con la relación entre el evaluador y el sujeto. ¿Ya? Yo creo que estoy convencido de que uno puede seguir siendo buena persona en un peritaje.
No es necesario poner intimidad, ni meter miedo, ni ponerse como muy serio. Sí, uno puede mantener una actitud escéptica. O sea, no es no creerle al sujeto, sino que básicamente es ponderar lo que dice, que lo que dice es dicho por alguien, y invitar a esa persona a dar soporte, sostén fáctico a través de documentos, acciones, evidencia, que le dé soporte a sus dichos. Ya. A eso se refiere lo escéptico, no pensar en que está mintiendo. ¿Mm? No sé si se entiende la diferencia. ¿Sí? Voy a ir avanzando porque nos queda poquito tiempo y vamos recién en la 8. ¿Cómo se redacta un informe psicológico? El contenido del informe. ¿Ya? Aquí la ley de tribunales de familia nos manda directo al artículo 315 del Código Procesal Penal. Y este artículo dice que un informe debe contener la descripción de la persona o cosa que fue el objeto del estudio, del peritaje, del estado y modo en que se hallare al momento del peritaje, la relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y sus resultados, y finalmente las conclusiones que en vista de tales datos formulara el perito, conforme a los principios de su ciencia o reglas de su arte oficio. ¿Cómo traducimos esto al psicólogo? Es que tenemos que presentar a quién o a quiénes estamos evaluando, mostrar cómo lo encontramos al momento de la evaluación y por sobre todo dar cuenta de cada cosa que hicimos con la persona o cada cosa que hicimos con el caso. ¿Ya? Por ejemplo, revisé información, tuve a mano informes de sus tratantes, apliqué pruebas y la idea es poder, tanto en el informe como en la declaración, contar, como dice ahí, me encanta la expresión, relación circunstanciada de las operaciones practicadas, es decir, ser transparente. Recordar que una de las metas y uno de los objetivos del método científico en el fondo es tratar de que uno sea capaz de replicar. O sea, que yo psicólogo, o que venga otro psicólogo a hacer más o menos lo mismo que hice yo en este peritaje y logre más o menos los mismos resultados. ¿Ya? Vamos a ir avanzando. Pregunta 9. ¿Cómo se presenta un peritaje psicológico en audiencia? Volvemos a la ley de tribunales de familia, artículo 49. Se aplican las normas que a cualquier testigo. Y aquí hay un tema también controvertido. La exhibición de prestar declaración. Se supone que ningún perito debiera exhibirse de declarar. Ninguno. Salvo, tienen permiso para no declarar, los peritos que son funcionarios públicos. ¿Ya? Yo, por ejemplo, hago peritaje en un hospital público y yo no voy a audiencia. Hay una crítica de un profesor, Claudio Fuentes Maureira, de la UDP, que dice que esos peritajes mágicamente se convierten en otra cosa y dejan de ser peritajes, al no haber declaración, porque no hay interrogatorio. Entonces, es una cuestión bien fregada, porque en el fondo, ¿quién garantiza que yo, perito público, haga buenos peritajes solo por el hecho de trabajar donde trabajo? A veces puedo tener un mal día, que es un mal peritaje. Me ha pasado. ¿Cómo se declara? Un poco a partir del 315 que revisamos antes, descripción de la persona o cosa que fue el objeto, relación de las operaciones practicadas, y por sobre todo exponer claramente, hiladamente y conectadamente con lo anterior, las conclusiones y juicios que uno formula. Entonces ahí hay una propuesta de declaración donde lo central es poder describir el diseño metodológico. ¿Qué es lo que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y para qué lo hice? ¿Dónde encuentro trabajo como perito? En este caso estamos hablando hoy día fundamentalmente del peritaje privado, pero por ejemplo uno podría trabajar en algún organismo público que haga peritaje, o por ejemplo en algunos programas del servicio Mejor Niñez. Ojo que la ley dice todavía, el artículo 45 todavía habla de programas del Sename. Algunos programas del Sename, de Mejor Niñez, perdón, en el servicio médico legal, por ejemplo, realizan peritaje. ¿Ya? Y acá las tres fuentes. Fundamentalmente, ejercicio libre de la profesión,
funcionarios de servicios públicos, y los empleados de las OCAS, organismos colaboradores del Servicio Mejor Niñez. Y uno se puede desempeñar podría desempeñarse como perito. ¿Qué hace que un peritaje sea bueno o malo? Primero tenemos que mostrar y demostrarle al tribunal de que nos hemos ceñido al deber de objetividad y por sobre todo hemos seguido los pasos que nuestra disciplina dice que debemos hacer. Yo por eso cito a Fernández Ballesteros, porque ya en su manual nos dice, esto es una evaluación psicológica. Por lo tanto, todas las evaluaciones psicológicas deberán ceñirse por estas reglas. Ergo, los peritajes también deberán ceñirse por estas reglas. Como les decía antes, los peritos no se inhabilitan a priori. No se dice, este perito es malo, sino que se demuestra que el perito es malo. O el peritaje, más bien, es malo. ¿Ya? Entonces ahí, como les decía, es fundamental, insisto, es el modo de controlar la calidad, el sistema de control de calidad es justamente el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Entonces es fundamental de que los abogados, los litigantes tengan algunas nociones, por ejemplo, de metodología para poder criticar en buena forma un peritaje y no se fijen en cosas como si el perito está bien vestido, si se enredó o se confundió en una palabra. Y acá hay un desafío también, lo refleja Mauricio Miche, abogado destacadísimo, en su libro La prueba pericial. Él habla de que en realidad hay un juego bien interesante porque los expertos tratan de hablar como expertos. Los psicólogos en eso somos bien pesados. ¿Eh? Cuando pretendemos o queremos impresionar, mareamos harto y hablamos en difícil. Acá el desafío en un juicio es hablar en técnico, pero al mismo tiempo asegurarnos de que nuestros oyentes, que no son psicólogos, psicólogas, nos entiendan. Entonces ahí hay un desafío bien interesante de cómo hacemos esa mixtura, cómo no perdemos seriedad, pero al mismo tiempo llegamos, ¿ya? Y cumplimos la misión de comunicar. 12. ¿Existe secreto profesional en el peritaje psicológico? En rigor no. En ninguna parte dicen, no, hay que hacer, qué sé yo. Pero, digámoslo, la evaluación pericial, por lo general, sobre todo en tribunales de familia, donde se ventilan situaciones muy delicadas, particularmente de niños, niñas y adolescentes, pero también se devela harto de la intimidad de las personas, de las parejas, etc. Es bien importante señalarle a la persona de que todo lo que ella diga puede quedar volcado e impreso en un informe, ¿ya? Y va a quedar archivado ese informe, va a ser leído por la contraparte, va a ser leído por el juez, los abogados, etcétera, etcétera. Puede ser leído por otros psicólogos, etcétera. Entonces es necesario advertirle a la persona aquí. Y desde ahí se genera también una instancia, que es que efectivamente la persona puede guardar silencio. Claro, el guardar silencio en ese espacio va a tener consecuencias, pero consecuencias que deberá afrontar en el contexto del juicio. Claro, de hecho, a diferencia de los tribunales penales, aquí hay un resguardo. Solo pueden ver las causas, solo los intervinientes. ¿Ya? Por lo tanto, no son públicas, pues, no es material público, como sí lo es una audiencia, por ejemplo, en tribunal penal. Por lo tanto, un peritaje en contexto de familia, insisto, no es público, pero tampoco es confidencial, ¿ya? Por lo general. ¿Existen normas éticas respecto a la elaboración de evaluaciones periciales psicológicas? Código de ética del Colegio de Psicólogos de Chile. Eso hay. Eso, blanco. Y para variar nos arrimamos al árbol del Colegio de Psicólogos de España, nuevamente, una vez más, que habla de, claro, propone, el capítulo de Castilla-La Mancha propone, por ejemplo, una suerte de decálogo, de qué es lo que no debe hacer el psicólogo forense. ¿Ya? Entre otras cosas, por ejemplo, incurrir en aprovechamiento por ascendencia. Por ejemplo, no se puede ser
perito y tratante consecutivamente. ¿Ya? Ojo ahí. ¿Por qué? Porque recordar que el rol del perito es un rol con mucho poder. Hay una simetría muy evidente y manifiesta. Entonces, por ejemplo, el derivar a uno mismo o peritado a mi consulta clínica, claro, tiene la persona opción, tiene libertad para optar por otra alternativa terapéutica. Es difícil, entre otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, por aquí hay una que me da mucha risa y que pasa mucho, el tema de no morder la mano que te alimenta. Ahí está. ¿Ya? Ese es un tema lamentablemente muy frecuente y pasa, ¿ya? Pasa bastante. Esto de que colegas se sienten comprometidos con la parte y les da un poco de, no sé qué, dar mala noticia. Por ejemplo, el informe salió malo. Entonces hay colegas que adaptan a la solicitud que hace la parte. Yo creo que está más o menos claro que eso no es bueno, ¿no? No es necesario que yo entre en mayores explicaciones al respecto, ¿ya? Consideraciones éticas, como más generales, recordar que somos, pese a todo, profesionales de la salud, ¿ya? Algo importante, el reconocimiento de nuestras propias limitaciones técnicas y también de nuestros sesgos personales, ¿ya? Y eso también hay que tenerlo claro, súper en cuenta al momento de evaluar. Los peritos a veces nos caen mal, nos generan cosas, nos pasan cosas. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué decisiones tomamos? Por ejemplo, la supervisión es importantísima, el proceso de evaluación, la supervisión del informe en sí mismo. Siempre es bueno que hayan otros ojos mirando el proceso. Ojalá de gente, de colegas que sean lo más distinto a uno posible. ¿Ya? Yo, por ejemplo, tengo una compañera y amiga a la que le pido supervisión y asesoría en todos mis peritajes. ¿Ya? Ella los lee. Antes de cerrarlo yo y convertirlo a PDF, ella los lee. ¿Ya? Discutimos y nos sacamos los ojos un rato, pero obviamente en pos de un buen peritaje. Y consentimiento informado, lo que les decía. La ley 21.331 del reconocimiento y protección de derechos de las personas en salud mental, no se exime, ¿ya? Porque es una evaluación en contexto legal, ¿ya? En este caso no es impuesto por ley, sino que es impuesto por una decisión del tribunal. Pero, como les decía yo creo que si es pertinente, es súper bueno y sano poder hacerlo, ¿ya? ¿Puede el perito no declarar en juicio? No puede, ¿ya? Y si no lo hiciese, sin causa justa, que debe justificar ahí al tribunal, mire, me pasó esto, y venía acá en camino y me atropellaron, o amanecí con una disfonía fulminante y severa, no podía, solo salía un pito de mi boca. ¿Ya? De no poder comprobar algo así, se le apercibe bajo arresto por falta de comparecencia y se puede arriesgar, por ejemplo, al pago de costas. Es decir, esa audiencia que se perdió porque lo estábamos esperando el perito, tiene un costo. ¿Ya? Y es probable, claro, en ese caso, si el magistrado se lo toma de muy mal humor, ese costo va a recaer en manos del o la perito que no asistió. ¿Sí? Puede llegar incluso a penas de reclusión en su grado medio máximo. ¿Ya? Bueno, me perdí un poco. Importante, insisto, como una cuarta fase del proceso de evaluación, siempre tener en cuenta el informe, que es, en este caso, escrito, y también, como buena práctica, creo yo, es bueno, sobre todo cuando uno, por ejemplo, releva situaciones, no sé, de salud mental importantes que requieren atención y tratamiento, o un delito, uno tiene que informar, por ejemplo, al evaluado y a otros, si es que es pertinente. Me tocó en alguna ocasión, a partir de un peritaje, denunciar un delito, que no era parte de la causa en sí, sino que lo descubrimos en el momento de levantar el relato. Entonces hay que estar como
atento a aquello. La mejor prueba psicológica de un peritaje, ninguna. Va a ser buena la prueba cuando responda, nos ayude a responder la pregunta psicolegal, nos ayude a evaluar la variable que estamos investigando. Por lo tanto, por eso es importante primero fijar las hipótesis de trabajo, las variables a trabajar y luego de ello definir los test. Ahí les muestro algunos que yo ocupo o he ocupado en algún momento, pero hay un montón a disposición de ustedes para poder usarlo. Acá lo que importa más, insisto, es el diseño metodológico. ¿Ya? Si un tribunal me pide un informe, ¿me convierto en perito automáticamente? No, existe la categoría del testigo técnico, el testigo experto. ¿Ya? Por ejemplo, si yo soy clínico y en el contexto de mi atención descubro un delito y lo denuncio, voy a ser llamado a audiencia con toda seguridad, pero un rol de testigo, o sea, voy a dar cuenta de lo que escuché o vi a partir de mi trabajo. No me convierto en perito. ¿Sí? Y el perito es designado en audiencia. Se dice, este señor va a ser perito y va a responder esta pregunta. ¿Ya? No hay como el cargo de perito así en abstracto. ¿Quién es el cliente? Esa es una buena pregunta en realidad. El que paga, el sistema, el evaluado. ¿Qué pueden preguntarle al perito en audiencia? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Dónde sacó su peritaje? O sea, ¿dónde sacó su título? Su formación, su experiencia respecto al tema que se está evaluando. Todo lo que tiene que ver con la acreditación. ¿Ya? Preguntas de idoneidad. ¿Usted posee el título? ¿Cuál es el título? ¿Qué año egresó? ¿Ha hecho posgrado? ¿Está inscrito en la lista de peritos? Y de ahí viene el interrogatorio directo al perito. ¿Ya? En el fondo, por un lado, nuevamente, se busca acreditar o desacreditar el perito y se busca también acreditar o desacreditar que el perito hizo un buen ejercicio, hizo un buen peritaje. ¿Ya? Esos son como los dos focos de entrevista. ¿Y cómo debe ser un informe? Tiene que ser un documento científico, vehículo de comunicación y por sobre todo ser útil, es decir, responder a lo que se pregunta. Y si no puede responderlo, decir que no puedo responder a lo que se me pregunta. ¿Cómo lograr la objetividad? Gran pregunta. En ese sentido, recordar que las ciencias sociales han avanzado. ¿Ya? Por eso planteaba hace un rato atrás la existencia de métodos mixtos o quali quanti, ¿ya? Que se basan fundamentalmente en la estrategia de triangulación de datos. Como dice acá, uso distintos enfoques de metodologías cuantitativas, cualitativas mixtas, amplían y enriquecen el conocimiento de la psicología forense, de los peritajes. ¿Ya? Y como gran estrategia metodológica, la triangulación de las fuentes de información, de la información en sí, de los datos, de las técnicas de análisis, triangulación de evaluadores, etc. Esa es como la principal, digamos, herramienta. Eso es lo que les tenía para compartir. Me di cuenta que hubo harta participación, hubo debate. Vi también que la cosa en algún momento, pues eso pudo haberse ido por otro lado. Les agradezco mucho la participación. Yo en ningún momento me sentí atacado y agredido, sobre todo en comparación a lo que me ha tocado recibir en audiencia. Así que, porque insisto, de acá quizás el mensaje más importante tiene que ver con eso, o sea, en esta área, cuando uno es perito, uno tiene que ser capaz de mostrar y demostrar lo que uno, más que uno sabe, sino que mostrar y demostrar que las cosas que hizo, las hizo con un sentido y una estructura y un orden, y que van enfocadas al cumplimiento de un objetivo. ¿Ya? Así que en ese sentido, ese es como el gran mensaje. A quienes les interese y quieran profundizar en esto, se les invita desde ya a participar en el curso que viene los próximos 2 jueves, que justamente se llama Elaboración de Peritajes Psicológicos para Tribunales de Familia. El PPT, sí, creo que a partir de mañana va a estar disponible en la plataforma. Muchas gracias por los comentarios. He hecho harto esfuerzo para que esto esté súper
concentrado y justamente busque responder algunas de las preguntas como más frecuentes y generales respecto a este quehacer. Gracias a ustedes. Muy buenas noches y no, me gustó que esto haya sido rápido e intenso. ¿Ya? Así que se los agradezco un montón. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de cerrar. Quedan 3 minutos. Sí, aquí. ¿Sí? ¿Cuánto demora hacer un peritaje? 30 horas cronológicas. Desde que recibo, leo antecedentes hasta que lo convierto a PDF y lo subo a la oficina judicial virtual. 30 horas. Gracias. Y generalmente esas 30 horas son fuera de horario laboral. Pero Y ese es un tema a obviamente tener en cuenta. ¿Tiene otro precio entonces? una consulta. Gracias, Juan Francisco. Sí, había una pregunta. Hola, o sea, 30 horas ya, porque es como un tiempo razonable para hacer un trabajo. Pero, por ejemplo, yo he sabido de casos, porque yo igual, ahora estoy estudiando psicología, pero yo soy técnico jurídico y lo ejerzo actualmente. Entonces llegan veces que llegan peritajes que son más extensos que otros. Entonces, ahí como que lo ideal sería como hacer sesiones de 30 horas en lo aconsejable, obviamente. Estoy Por eso hablando por eso yo les decía, a ver, en términos como súper concretos, mis entrevistas van desde las 6 a 8 horas. Con eso les digo todo. El resto es el entrenamiento invisible que se llama. Es todo aquello que no se ve, pero es parte del peritaje. Perfecto. Lectura de información, preparación de las entrevistas, porque las entrevistas se preparan. Ojo. Sí. Entonces, claro. Del Claro, tema. O sea, y como les decía, por lo menos entre una de familia, el control de calidad es en la audiencia. El problema es cuando los peritos no declaran, no hay control de calidad. Así Juan que, Francisco. Sí, sí. Y es importante también las horas que el perito le dedica a la entrevista del peritado. Por supuesto, porque me ha por eso te tocado decía, caso que se pericia a una persona en 2 horas. Otros otro perito dice, no, yo lo pericié en 3 sesiones y cada sesión era de 1 hora, de 2 horas. Sí, sí. Es que, por eso les digo, o sea, yo les estoy hablando un poco desde lo que yo he llegado a formular hoy día, cuando les digo 30 horas es lo que yo hago. Yo sé que hay otros colegas que lo hacen en menos. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿qué tan sólido y robusto, en términos de proceso evaluativo, del diseño, está ese peritaje? Ese es otro cuento. Entonces, la pregunta es esa, en 2 horas donde aplicas instrumentos y haces entrevistas, ¿puede hacer un peritaje robusto, riguroso? Claro. No creo. Consulta, pero ¿cuál debiera ser lo mínimo? Me interesa la pregunta que le hicieron porque yo también he escuchado 3, o bueno, a mí el que me hicieron fue 3 sesiones, entonces, por lo que dice usted, usted le dedica mucho más tiempo. O sea... Es que por eso digo, o sea, yo por ejemplo, a ver, porque no todas las entrevistas son iguales. Por ejemplo, yo tengo una entrevista que es para rescatar, para hacer anamnesis, y tengo otra entrevista para preguntar específicamente del tema en cuestión. Claro. Y tengo otro momento, por ejemplo, para rescatar otros antecedentes más generales, por ejemplo. Y por eso les digo, esto tiene que ver con el diseño metodológico. Cuando uno hace el diseño, saca la cuenta después cuánto me voy a demorar. Si se parte al revés, si se parte primero definiendo las sesiones y luego con lo que tengo hago algo, insisto, la pregunta es respecto a la calidad de ese peritaje. El problema es, insisto nuevamente, el control de calidad está dentro del agua de la ballena, por así decirlo. Y no se ve. Se supone, se supondría de que los buenos peritos, los buenos peritajes serían hechos por buenos peritos, por lo tanto esos peritos se deberían repetir más. Intuyo, creo. Pero claro, efectivamente es un sistema, es una suerte de caja negra, por así decirlo. ¿Sí? Eso, Poli tenía levantada la mano. Ahí está el micrófono. Primero, 1.000.000 de gracias. La verdad que tu ponencia fue genial.
faltó tiempo. Tengo preguntas. ¿Vaya a hacer algún minuto un curso pero para abogados, ponte tú, o para fundaciones? Porque la mirada es distinta, ¿no? Ojalá, pues la mirada es distinta. Está rondando la idea de hacer un curso para exclusivamente abogados y fundamentalmente para desarmar peritajes. Y que más que para desarmar, sí, más que para desarmar, porque tú tenés razón, finalmente uno no puede inhabilitar a los peritos, sin embargo, estos se van desarmando en el proceso cuando tú haces las contrapreguntas y te encontrás con la contraparte, etcétera, etcétera. Perfecto. Hablaste de la amnesia y eso me pareció súper profundo, porque creo que es parte fundamental, ¿no? Dentro de todo el desarrollo de los test y sobre todo la regulación de información. Pero tú hablaste de 30 horas. Entiendo que eso no está regulado. Nosotros, y personalmente te digo, han pasado por mí, yo he leído una cantidad de pericias, unas cosas insólitas, peritos con pericias que fueron evacuadas en 2 días, con 2 o 3 entrevistas y otras con muchas horas de trabajo como corresponde, porque no es fácil, ¿no? Pero cuando tú hablas de estas 30 horas, porque generalmente en tribunales de familia las pericias son, no sé, habilidades parentales, cuidados personales, BIF, pero hay que juntar el grupo familiar. Cuando tú hablas de estas 30 horas, ¿es por periciado? Porque también los valores cambian, pues, depende, y eso ya es otro tema, porque por persona, por el paquete. Generalmente es por periciado. Claro. Obviamente, si son 3 periciados del mismo grupo familiar, obviamente hay información que se repite, por lo tanto no van a ser automáticamente 60 o 90 horas, sino que pueden haber ahí alguna información que se repite, digamos. Pero en términos prácticos, digamos, por eso yo les decía, 30 horas de elaboración completa del peritaje. Y de ahí va a variar el tema de la recolección de información, la aplicación de pruebas, las entrevistas en sí. Pero no puede durar menos de, a un sujeto, no puede durar menos de 4 horas. Sí, claro. O sea, si yo aplico un Rorschach, el Rorschach más corto que aplico, me demoro media hora. Sí, claro, es complejo. En solo aplicarlo, por ejemplo. ¿Ya? Sí, no. Eso, Mi otra pregunta, y con esto quiero cerrar para poder entender. Porque tú hablaste, digamos la psicología forense, ustedes como peritos en Chile, por eso yo te decía, afuera es otro cuento, se maneja diferente, también los valores, lo ve el Estado, es una ruleta rusa, nadie elige, lo elige el tribunal, etc. Sin embargo, hay familias o grupos donde hay patologías crónicas. Por ejemplo, el trastorno del ánimo, trastorno afectivo bipolar. Un psicólogo clínico cualquiera no puede hacer o podría hacer, pero ¿cómo ahonda en una psicopatología que no tiene especialidad? Es que ese es el punto, y que mencionamos muy al pasar, pero acá lo importante no es solo tener el curso que a mí me habilite o tener el certificado que me habilite como perito, sino que también tener la experticia. Y la experticia es estudios más experiencia. Correcto. Entonces, por eso creo lo sano del sistema en Chile, el sistema de familia, es que en el fondo, cuando uno se acredita como perito en el juicio, dice, mire, yo junto con tener estos cursos, además tengo experiencia en estos temas. Correcto, pero mi pregunta, por ejemplo, puntual, alguien que tenga un trastorno de personalidad X con tratamiento, y hubiera trastornos del ánimo, que es lo que más yo veo y nosotros defendemos, ¿no? Te digo, el 95% hicimos el arrastre, no tiene idea, y con el respeto que me merecen todos los psicólogos, porque yo tengo muy buenos amigos psicólogos, y considero que hacen una pega de joyería maravillosa. Sin embargo, los trastornos del ánimo en Chile, los expertos son muy pocos, y no saben. O sea, la mayoría de los psicólogos no tienen idea que ponte tú una psicopatología con origen fisiológico. Ahora, en ese sentido, solo recordar que el diagnóstico oficial de una patología mental como las que describe, las hace un médico especialista. Así es. Psiquiatra, sí. Psiquiatra. Así es. Pero la trata un psicólogo. A veces. Siempre. Depende de la... Sí, pero siempre. O sea, hay un médico tratante responsable del tratamiento que da indicaciones. Solo te invito a Xochitaba, solo en este caso, y quiero ser bien, solo que les toque el tema de nuevo, pero solo para la medicamentación. La terapia, que es de por vía, porque una psicopatología crónica, la lleva un psicólogo.
Sí, por si acaso. a lo que voy yo, sí, como te digo, no discuto eso. A lo que voy yo es que para poder establecer diagnóstico y establecer que, por ejemplo, en el contexto de un peritaje, estoy hablando en tratamiento, solo en peritaje, yo le sugeriría, por ejemplo, al abogado que no se firme en mi informe pericial psicológico, sino que necesariamente va a tener que recurrir a un psiquiatra. Mira, para darle más firmeza. Podríamos conversar horas, pero busca en la corte. La verdad es que no, pero voy a eso. En el caso de los psicólogos, cuando no hay este conocimiento, porque vamos a comportamientos, y el comportamiento no lo ve el psiquiatra solo ve la medicación. Sí. No, yo lo estoy diciendo en términos, a ver, disculpa, en términos, ¿cómo decirlo? En términos retóricos. Correcto. Para la construcción del argumento, de los argumentos, digamos, le va a dar más peso al diagnóstico un psiquiatra que un psicólogo. Y ambos informes se pueden complementar, obviamente. Otra cosa es la terapéutica y ahí... Lo que pasa es que yo voy en el timeline de vida respecto a los comportamientos por las fases, que también muchos psicólogos no conocen cómo funciona. Sin embargo, está muy demonizado, por eso te digo, nos ha tocado ver muchos casos. Sí, yo ahí me declaro incompetente. Te agradezco. Hay que hacer un curso para los abogados y para las fundaciones. Sara por favor. Salama. Muchas gracias, Francisco. Ahora, Sara tenía levanta la mano. Juan Francisco, disculpa, una cortita. ¿Tu autor favorito? ¿Cómo? ¿Tu autor favorito? ¿De qué? Lectura, escritor. Filosofía, a ver, filosofía. Me gusta leer de argumentación, retórica, me gusta el tema del giro lingüístico, voy como por ese lado. ¿Algún autor nada? Para leer. En base a esto. No, básicamente, a ver, sí, tengo un autor que guió mi tesis de pregrado, que no tiene nada que ver con esto, pero que tiene, creo yo, todo el sentido del mundo, que es Jonathan Potter. Jonathan Potter. Sí, que habla de la representación de realidad y cómo nosotros construimos descripciones del mundo, y esas descripciones nos sirven. ¿Qué tiene que ver con esto? En el fondo con testimonios, con relatos, y cómo la gente va construyéndolos y cómo a partir de eso los interpreta. Muchas eso gracias. Es como lo más práctico, concreto y relacionado con esto. Caroline tenía, parece que iba a decir algo. No, estaba preguntando yo, Juan Francisco. Ya. Gracias. Perdón, me confundí. Ya, parece que estamos, ¿no? Ahora, insisto, yo puedo les invito nuevamente, podemos extendernos mucho más. Los próximos 2 jueves vamos a estar haciendo este curso de elaboración de informes. Ahí podríamos profundizar muchísimo más. De hecho, vamos a profundizar muchísimo más en todas estas preguntas y todas aquellas otras que surjan a propósito de este tema tan apasionante, para mí por lo menos. Profesor. Sí. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta pequeñita? Mire, yo soy abogada y también estoy estudiando técnico en trabajo social para poder analizar los informes sociales. Pero cuando me tocan informes de psicólogos, yo tengo que pagar a un psicólogo para que me ayude a entenderlos. ¿Qué podría? Porque es una carrera muy difícil. Yo creo que es bueno y sano eso. Yo trabajo harto en eso. Hay colegas, o sea, hay abogados que junto con pedirme peritaje, a veces me piden también, por otro precio, obviamente, que les lea el informe y les vaya viendo como la pifia, entre comillas. ¿Ya? No, más que la pifia en el fondo es analizar el diseño metodológico del peritaje. ¿Ya? Y a veces uno se encuentra con alguna sorpresa. ¿Ya? Así que sí, yo creo que es una buena práctica. Es más, o sea, yo creo no es necesario que tú estudies. Así como a nosotros los psicólogos también nos pasa que de repente leemos documentos judiciales y la ley y la interpretación de la ley, no por eso, por más que uno haya estudiado forense o jurídica, no lo va a entender porque no tiene todo lo otro que tiene el abogado.
¿ya? Así que en ese sentido, me parece una práctica súper sana, más allá del pago, de la contratación, en generar y trabajar en equipos. Algo bien sano. Creo que nos conviene a todos. Es muy bueno y muy sano poder nutrirse, pero al mismo tiempo mantener como cada uno en su corralito, digamos. Así que no, me parece súper bien que lo puedes hacer. Y sobre todo tener la confianza suficiente, digamos, para tener a alguien que efectivamente capte cuáles son tus dudas y te las pueda interpretar de buena forma. Eso. Tu intenso, sobre todo la última parte, pero no importa, no hay ningún problema. ¿Ya? Éxito para todas, todos. Y ojalá más de algunos nos repitamos el plato los próximos 2 jueves, lo pasamos súper bien. Tenemos a un abogado, Pablo Palacio, que es seco, él litiga todos los días en familia y hace pedazos peritos, entonces sabe qué preguntarle a los peritos. Entonces, muy interesante poder escuchar a Pablo también. Es parte del curso que vamos a hacer y repetir. Vamos por la 4ª edición, esta viene el próximo jueves, los 2 jueves siguientes vamos a hacer ese curso. ¿Ya? Les invito a escuchar a Pablo, más que a mí, porque más que esto no van a escuchar. El Pablo tiene harto que contar respecto a los psicólogos. ¿Ya? Ahora sí, nos despedimos. No más preguntas. Porque este psicólogo también tiene vida. Así que nos retiramos. Buenas noches. Gracias a todos por sus preguntas. Ya. Pablo Palacio, del abogado. ¿Ya? Que va a estar con nosotros el próximo jueves. Ya, eso. Buenas noches. Bueno, Muchas gracias. queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer al expositor Juan Francisco Rojas por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. A continuación les dejaré el link en el chat para que puedan optar el certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 2 días luego de la sesión impartida el día de hoy. Ahí está. Y ahora compartiré pantalla para así iniciar el sorteo y ver quién será él o la ganadora del curso. En el lado izquierdo está el QR para también acceder al certificado y en este lado está el sorteo. Nicole Macarena Olave Ávaros. ¿Está? ¡Al agua! Nicole está. No está. ¡Al agua! No está. Jocelyn Carimán. ¿Está? Jocelyn ¡Al Carimán. agua! ¡Al agua! Paulina Silva Strange. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! Ya, Esther Araya. María José Rodríguez Valdés. ¿Está? ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! Eliminado. María Paz Espinosa Escobar. ¿Está? ¡Al agua! Tampoco. ¡Al agua! Deben haberse registrado y haberse retirado de la sesión Uy, pero qué mal con lo interesante que está y salirse. Pedrito. Juan Carlos tampoco está. Esther Araya, aquí estoy.
Loreto Barte. ¿Está? La plataforma se cayó por unos minutos por si acaso. Yo he estado todo el rato conectada y se cayó. Sí, me pasó lo mismo. Aló. Buenas noches. A mí no se me ha caído. Y he estado todo el rato conectada. A mí tampoco. Hemos estado todo el rato conectadas. No se ha caído. A mí también se me cayó. Tampoco Me está. botó. Sí, pero decía A mí no se reunión me ha en caído. se fue a negro. Nicole, Aló, buenas noches. sí. ¿Me escucho? Ajá. Yo fui la primera que salió sorteada, pero resulta que no pude activar o sea, activaba el micrófono, pero no me escuchaba. Por eso ahora levanté la mano. Acabo de levantar la mano porque no me escuchaba, pero saqué el micrófono o sea, los audífonos y no resultó. No sé si le habrá pasado a las demás personas que están saliendo sorteadas. No ha salido ninguna, así que felicidades. Ah, ya, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que probablemente a las demás personas que salieron en el sorteo quizás le pasó lo mismo con el micrófono. No sé si fue problema mío o de los demás también. Bueno. Pero si hubiese sido problema solo suyo, nadie más podríamos haber gritado ¡al agua, al agua! También, sí, pero me llama la atención Entonces que fue nadie problema más. de Yo él. estuve todo el rato conectada. O No fue escribir por el problema chat. mío. No, y el chat estaba desactivado, así que no podía, Sí. no podía escribir. Bueno, felicidades por ganar Muchas la beca del gracias. curso. Te comento muchas que el día de mañana te van a contactar la encargada del curso para hacer efectiva la beca. Y ok. también agradecemos a todos y todas por participar de esta charla y por supuesto a Juan Francisco por haber compartido sus conocimientos. Esperamos Sí, que muchas tengan una gracias. excelente mitad de semana y un muy buen término de mes. Les esperamos en futuras ocasiones y que no sea un adiós, sino un hasta pronto. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.